Bueno, vamos a meternos en el tema del día de hoy, tiene que ver con el Día de la No Violencia contra la Mujer. Es el tema que has elegido para reflexionar y, como siempre, aportar datos importantes, Tati. Bueno, te cuento. ¿Por qué es el día? No es un día de conmemoración, es un día de visibilización, como bien decías. Esto sucedió porque allá por 1960 en Costa Rica, perdón, República Dominicana, se me confundieron los países, tres hermanas que eran activistas feministas hicieron una, mal dicho, pero lo vamos a usar, una revuelta. En ese momento había una dictadura, ¿sí? El dictador era Trujillo. ¿Qué pasó? Trujillo mandó a secuestrarlas, las secuestraron y las mataron. A partir de esto conmocionó a todo el país, pero no solo a todo el país, sino al mundo. Y a partir de este momento va a ser conmemorado esto, va a ser visibilizada la violencia contra la mujer, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros cuando hablamos, hagamos este escenario. En esta habitación hay 10 mujeres. ¿Sabes cuántas mujeres hemos sufrido o hemos atravesado violencia de géneros? Si ponemos a 10 mujeres, 7. 7. Es un número impactante. De un modo u otro, las mujeres, 7 mujeres de cada 10, hemos atravesado violencia de género. ¿Pero por qué? Porque no solamente hay violencia física, hay violencia en la que los golpes no se sienten, ¿sí? Tenemos psicológica, económica, laboral, simbólica. Hemos hablado también de la violencia política que sufrimos las mujeres y demás. Siempre recuerdo, perdón que te interrumpa, Tati, esta teoría del iceberg, ¿no? De lo que se ve y de lo que no se ve, que es aún más gigante. Exactamente. De hecho, la violencia física es cuando ya se atravesaron todas las otras. Ya pasó la psicológica, ya pasó la económica, la simbólica y demás. O sea, es como vos decís, hay toda una cuestión, todo un sistema, una estructura violenta. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema patriarcal, ¿sí? Machista patriarcal. Bueno, hay una violencia que a mí de la que me gustaría hablar, que es una de las más invisibilizadas, que es la violencia económica. ¿Cuál es? Nosotras, para que te des una idea, atravesamos algo tan simple como es la brecha salarial. ¿Qué significa la brecha salarial? Es que por el mismo trabajo, solo por el hecho de ser mujer, a mí me pagan menos, ¿sí? Ponerle que vos y yo hagamos el mismo trabajo, solo por ser mujer, a mí me pagan menos. Al momento que vamos a hacer una entrevista laboral, a mí me preguntan cuántos años tenés, si tenés pensado tener hijos, si tenés hijos, etcétera. ¿Por qué? Porque automáticamente hacen el cálculo de, bueno, ¿cuántos días de licencia vas a tener? ¿Por qué? Por si se te enferma un niñito o niñita, ¿sí? Cosa que no sucede en los varones. Eso es lo curioso. Y que no es un dato menor. Y que no es un dato menor, ¿viste? Y por eso las feministas venimos peleando por justamente estas licencias paternales y maternales. Que tengamos los dos los mismos derechos, ¿sí? De paternar o de maternar y de establecer ese vínculo con la criatura. Y ahora bien, hay algo que me parece clave, y lo habrás notado quizás, que las mujeres no hablamos de dinero. Y es hora que empecemos a hablar de dinero, ¿sí? Las mujeres no invertimos, muy pocas mujeres llegamos a ocupar lugares y sitios de poder. Está todavía muy encarnado esto de el que trae el dinero a la casa. El varón proveedor, claro. El varón proveedor que trae dinero a casa. Y ¿sabes qué? Eso es clave lo que decís, porque ¿sabes cuando uno hace la denuncia por violencia, esto es violencia patrimonial o violencia económica, es muy difícil llevar esa denuncia a la policía? Imagínate si ya la violencia física es difícil, la violencia psicológica también. ¿Cómo explicas ante una policía o una policía, mi marido no está contribuyendo para darme una buena vida a mí, ¿sí? O sea, en una vida en la que yo me sienta libre, plena y autónoma. En el caso de que no trabaje esa mujer, ¿sí? ¿Cómo lo explicas? Ah, no, eso ya interfiere en los límites, en la vida privada. La típica, eso ya es vida privada de cada pareja. Pero fíjate vos que
la línea 144, eso es importante nombrarlo, es para hacer las denuncias contra violencia de género. ¿Qué pasa? Hay un 70% de violencias físicas, de denuncias por violencias físicas. Violencia psicológica, un 50%. Un 30% de violencia, llamados por violencia económica. O sea, no es un dato menor. Somos un porcentaje muchas, alto. Claro, somos muchas mujeres las que se sienten o nos sentimos acongojadas por esto. Tati, me parece bueno que además marquemos, si te parece, con algunos ejemplos cuál es esa violencia económica. Claro. ¿No? Porque muchas veces no sabemos, o quizás quien está del otro lado no sabe reconocerlo. Exacto. Por cuestiones propias o de alguien cercano. Es que es muy difícil reconocerla. Por ejemplo, caso 1, la mujer deja de estudiar. ¿Por qué? Porque el marido o pareja no la deja. Y reitero, no la deja. Sí, empiezan las discusiones, mirá, es que tenés que estar más tiempo con la familia, con la pareja, darle tu tiempo a eso. Ya no es un tiempo para que vos te formes y para que vos tengas autonomía. Y eso es clave, porque salud financiera y salud económica, autonomía económica, es salud mental también. Sí, eso es clave. Otro aspecto, el marido o pareja no colabora con los gastos del hogar. Es decir, te doy determinada cantidad de dinero, vos manejalo, pero para tus gastos, llámese toallitas, llámese ropa, llámese distintas cosas, no las uses, porque eso no es para el hogar, eso no es parte del gasto del hogar. ¿Me entendés? Esos son tus gastos. Pero ahí está, ¿de dónde saca esa mujer si no tiene autonomía económica? ¿De dónde saca el dinero? Entonces se genera este vínculo opresivo en el que el hombre justamente se siente poderoso frente a la mujer. Entonces es una violencia tan sutil, tan difícil de reconocer. Por eso es clave que lo establezcamos. El hecho que la mujer no trabaje o no pueda trabajar. ¿Por qué? Porque justamente hay distintas variantes. Por ejemplo, que la mujer decida no trabajar porque justamente tiene una doble jornada, tanto en el sistema, en el mercado formal del trabajo, iba a decir del trabajo, como en el hogar. Y uno puede decidir, y es una decisión aceptable y de cada quien. Pero el tema es cuando el marido o pareja te obliga a dejar tu autonomía. Entonces, reiteramos, esto es clave. ¿Sabes cuántas mujeres están bancarizadas acá en Argentina? ¿Cuántas? 1 de cada 10 mujeres. Son impactantes los números. Ahora, Tati, reflexionando en este sentido, es casi inevitable que la violencia económica no derive en violencia psicológica. Van de la mano, porque una mujer que no tiene autonomía económica es una mujer que sí o sí no puede soltar ese, por ejemplo, en el caso de que sea violentada físicamente o psicológicamente. Si depende económicamente del marido, es muy difícil que decida irse de ese círculo, de romper el círculo de violencia. ¿Por qué? Porque no tiene otra, ¿sí? No hay una libertad. Entonces, es importante que el Estado, que también está fallando muchísimo en esto. O sea, si bien está el plan Argentina Trabaja y supuestamente les da las herramientas a las mujeres, no. Y ahí está, es una trampa de ciertos planes o ciertas políticas públicas que, si bien dicen, bueno, si sos una mujer violentada, puedes acceder al plan Argentina Trabaja. Pero ¿qué pasa? Si esa mujer está de algún modo en una relación de dependencia con un municipio, por ejemplo, por otro plan, ya no puede acceder. Y el plan Argentina Trabaja son 9.000 pesos, pero la mujer ya no puede acceder. Entonces es como si es hilar muy fino, entonces nos damos cuenta que la sociedad, el Estado, la familia, todos juegan a favor de este sistema. Y la violencia económica, como bien decía, es muy difícil de identificar. Y es algo que nosotras tenemos que empezar a pelear contra esto. Bien. Por último, Tati, una reflexión además sobre algo que marcabas al comienzo de la charla y tenía que ver en cómo había surgido este Día de la No Violencia. Hechos que todavía tenemos, hechos que están vigentes en el mundo. Tal cual. ¿No? Es más, hasta es difícil decirlo, pero todos los días
una mujer acá en Argentina muere, y las que no sabremos. Sí. Hasta hace poco una chica fue asesinada y fue encontrada a raíz de haberla encontrado por un remisero, o su crimen fue el asesino el remisero y demás. O sea, es muy difícil ser mujer o minoría y saber que cada día que salís a la calle no sabes si vas a volver, y estableces esas redes de cuidado y decís la típica: amiga, mamá, ya llegué. No sé si los varones lo hacen. Eso, mira, mandar ubicaciones, mira, ya llegué a casa, mira, o llamar si estás en un remis, por ejemplo, estoy en tal remis, esta es la patente. Es muy difícil, y son estrategias y tácticas que nosotras hemos desarrollado. Y, por ejemplo, algo tan básico que quizás los varones no lo sienten o no lo hacen, es mantener conectado el tic azul y la última hora de conexión. Y esto es espeluznante, pero ¿por qué lo hacemos? Porque si nos llega a pasar algo, sabemos que nuestra familia va a saber cuándo fue la última vez que nos hemos conectado. Es horrible, pero es lo que estamos haciendo. Tati, un placer como siempre. Gracias. Muchas gracias por venir. Nos encontramos la semana próxima. Gracias.